Ahora vamos a ir con una de las noticias del momento y tiene que ver con el aumento del salario mínimo que va a empezar a partir del 1 de enero del 2026 y que será del 23%. Haciendo las cuentas, son 1.750.000 pesos, pero sumando el subsidio de transporte, el orden sería de los 2 millones de pesos. Hay distintos análisis que se están presentando en este momento. Por un lado, lo que señalan algunos expertos económicos, Eduardo, es que esto eventualmente podría incrementar el costo de vida, la inflación, pero también hay un asunto que está sobre la mesa y es la informalidad. Usted tiene el análisis y los detalles y sobre todo las voces de distintos expertos. Nicolás, un buen día para usted. Es sin lugar a dudas una noticia histórica. El aumento más grande de toda la historia de Colombia se ha dado en las últimas horas y esa es la razón por la cual, siendo hoy 30 de diciembre, pues estamos hablando sin lugar a dudas de una de las grandes noticias de este año. Lo hizo el anuncio en las últimas horas el presidente Gustavo Petro a través de una locución presidencial, pero más tarde, hacia las 9:30 de la noche, se ha conocido ya como tal el decreto que ustedes están viendo en este momento en pantalla, con unas cifras que distan un poco de las que había anunciado el presidente Gustavo Petro, pero van por esa misma línea que usted estaba comentando. Queda entonces, de acuerdo con este decreto, el salario mínimo que ellos han llamado vital en 1.750.905 pesos. Eso significa un aumento del 23% cerrados. Y el subsidio de transporte quedan 249.095 pesos para llegar a 2 millones de pesos, que es lo que empezarán a devengar aquellas personas que ganan el salario mínimo a partir, como usted bien lo dice, del 1 de enero. Pues esto ha tenido muchas reacciones, por supuesto. Quienes están celebrando esta mañana son los sindicatos, los trabajadores, quienes han considerado que no solamente es un aumento histórico, sino que reconocen que están por encima de las expectativas. Acuérdese que ellos en la mesa de concertación laboral habían propuesto un 16% de aumento del salario mínimo. Hechas las operaciones, ustedes podrán ver si nos equivocamos o no. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%, 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital, familiar, de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7%. Lo sustenta el presidente Gustavo Petro de dos formas. Dice que ha habido un gran rezago desde los años 60 de este salario mínimo, pero además lo que ha hecho el gobierno este año diferente es que ha agregado este concepto de salario mínimo vital. Recordemos que antes se había tenido en cuenta la inflación, es decir, el aumento del costo de vida, la productividad laboral, la inflación esperada para el año siguiente, una serie de variables a la cual se suma ahora este salario mínimo vital, que es el que al final termina generando este aumento. Ahora sí escuchemos a los sindicatos la reacción a este aumento del salario mínimo del 23%. Bueno, estamos de fiesta realmente. Nunca gobernante alguno se había atrevido a hacer un incremento salarial de esta magnitud, por encima de la inflación. Y para nosotros realmente lo recibimos con alegría, con entusiasmo. Claro, algunos empresarios van a decir que estos costos los van a trasladar inmediatamente a todos los productos, pero aquí hay que decirle a la población en general, no todos los costos de una empresa son laborales, no es cierto. Es una buena noticia que está secundada por el hecho de haber logrado la más baja tasa de desempleo y también una inflación que está a punto de concluir cerca del 5,3%, que evidencian un gran manejo de la economía que sin duda alguna va a crecer mucho más y que
ubicada Colombia por la OCDE, por The Economist, como la cuarta mejor economía de América Latina, nos sacan de ser Colombia uno de los más bajos salarios mínimos de la región. Claro, están de fiesta y a quien, por supuesto, no le alegra que a los trabajadores colombianos pues tengan una mayor cantidad de dinero en el bolsillo. Pero evidentemente esto hay que verlo desde las dos caras de la moneda. Están quienes están celebrando, quienes van a recibir esa mayor remuneración, pero también está la cara de quienes van a tener que pagar ese salario mínimo y es allí donde hay altas preocupaciones. Recordemos que la fuerza laboral de Colombia más o menos son 20 millones de trabajadores, pero de ellos solamente 2,3 millones, 2.300.000 personas son los que reciben efectivamente ese salario mínimo. Pues lo que han advertido es que esto puede aumentar la informalidad y va quizá a amarrar a los empresarios para generar nuevos empleos. Escuchemos la reacción de algunos de los empresarios. Las actividades que son intensivas en mano de obra pues van a tener la preocupación de si con esos incrementos de salario para los que tienen la contratación con las personas que ganan el salario mínimo van a poder seguir compitiendo, bien sea en el mercado nacional o en el mercado internacional. Segundo, porque eso también tiene un impacto fiscal. Y el impacto fiscal, ¿quién va a pagar eso? Estamos por las repercusiones que tendrá para toda la economía y la sociedad colombiana el desmedido aumento del salario mínimo decretado irresponsablemente por el gobierno nacional. Primero, este salario mínimo excesivamente alto causará presiones inflacionarias al aumentar los costos para las empresas, lo cual llevará a un aumento de precios para los consumidores, disparando la inflación e impactando la vida de millones de familias colombianas. A pesar de que, según dicen los empresarios, habrá unos 2.3 millones de personas que van a recibir una mayor cantidad de dinero, al final se va a aumentar el costo de vida para todos los colombianos, es lo que plantean analistas y empresarios. Dice Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, en las últimas horas, las decisiones populistas se caracterizan por generar en algunos grupos de la población gran aprobación cuando en realidad se trata de decisiones insostenibles. Y también en las últimas horas se ha pronunciado la Cámara Colombo-Americana, que viéndolo desde una perspectiva internacional, plantea el riesgo que se corre en el sentido de que inversionistas extranjeros lo piensan dos veces a la hora de invertir en Colombia por el hecho de que haya aumentado también la fuerza laboral en nuestro país. A lo largo de nuestra misión, mi querido Nicolás, estaremos, por supuesto, analizando esta que es la noticia del día. Eduardo, es que algunos analistas dicen que el costo de vida eventualmente puede aumentar porque esta cifra que usted menciona, el 23%, también tiene incidencia en algunos servicios o algunos productos de los colombianos. Por ejemplo, estamos hablando de la administración de los conjuntos de propiedad horizontal, la cotización en salud y pensión, notarías e incluso en los servicios públicos. Pero un asunto, Eduardo, que llama poderosamente la atención tiene que ver con los peajes, que también aumentan o están ligados a esta cifra del salario mínimo, y precisamente vamos con nuestro compañero Carlos Barragán, quien nos tiene una invitada a esta hora de la mañana para desarrollar este tema. Carlos. Nicolás, es que uno de los sectores que ha encendido las alarmas con esto del incremento del 23% del salario mínimo es el de los camioneros y los transportadores de carga, y también de pasajeros en el país, puesto que gran parte de su estructura de costos tiene que ver con ese salario mínimo. Saludo hasta ahora a la presidenta de Colfecar, Nidia Hernández. Doctora, teniendo en cuenta que el 97% de la carga que se mueve en el país tiene un capital humano muy alto y se hace por carreteras, ¿ustedes cómo califican este incremento? Buenos días, Carlos. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Pues para nosotros es totalmente desproporcionado, como lo decían antes. Esto supera inclusive la solicitud de los mismos sindicatos en la mesa de concertación y es totalmente desproporcionado y de verdad irresponsable, porque para el caso de nosotros, que es un sector que viene muy golpeado a lo largo del 2025, esto es otro golpe más. Porque, digamos, nosotros hemos venido recibiendo aumentos altísimos en nuestros costos operativos impuestos por el gobierno en temas de combustibles, peajes y ahora los salarios, teniendo en cuenta que también venimos en el tema salarial reduciendo la jornada laboral, que para el caso nuestro pues nos impacta muchísimo porque gran parte de las operaciones se hacen 24 horas, muchas de ellas en la noche, entonces claramente el costo de la hora extra pues ha aumentado también muchísimo.
Doctora Nidia, pongamos en consideraciones estas cifras que ustedes señalan. Publican este cuadro de las alzas de los costos operativos. Combustibles en un 40% de su operación y han subido un 17%, los salarios un 17%, también han subido un 22%, lo decíamos ya ahorita, los peajes han subido reflejan el 11% de los costos y se incrementaron un 30%. Estos costos de operación, ¿cómo se van a ver reflejados ahora con el salario mínimo? Pues estos son básicamente los 4 ítems más importantes de nuestra estructura de costos y si te das cuenta, combustibles, salarios y peajes son impuestos por el gobierno, con excepción del costo de capital que lo dictamina el Banco de la República. Pero digamos que aparte de todas estas alzas que han sido de 2 dígitos cada una, como lo decía hace poco un representante de los sindicatos, sí, los salarios no es el único costo, pero es que para el caso de transporte todo ha subido 2 dígitos, impuesto por el gobierno. Y adicionalmente nos impusieron un aumento del 218% en el anticipo del impuesto de renta. Todo esto en conjunto está generando una presión altísima en la caja de las empresas, ahogándolas, asfixiándolas, dejándolas sin recursos precisamente para poder operar, con un agravante, y es que el gobierno no ha podido resolver 3 problemas que nos vienen aquejando al sector transportador precisamente y vienen afectando nuestros ingresos. Miles de bloqueos en las vías, cierres viales que todavía seguimos con soluciones temporales y no definitivas, y adicionalmente una ola de inseguridad que tampoco nos deja trabajar las 24 horas en todo el territorio nacional. Entonces, todo esto en conjunto, pues realmente sí viene golpeado el sector y pues con esta mala noticia, pues nos termina de completar pues el ajuste de todos los costos. Doctora Nidia, los economistas crearon una fórmula en donde dependiendo del salario mínimo y la inflación y el valor que tiene un reconocido ponqué, una golosina que hace parte de las loncheras de los colombianos, de los niños, de nosotros, los adultos también, se puede medir el poder adquisitivo de los colombianos. Este es el cuadro. En el 2018 el salario mínimo fue de 781.000 pesos y el ponqué valía 1.300 pesos, es decir, que usted con un salario mínimo podía comprar 600 ponqués. En el 2023 ese salario mínimo fue de 1.160.000 pesos y el ponqué subió a 2.200 pesos. Con ese salario usted podía comprar 527 ponqués. Hoy, en el 2025, el salario es de 1.423.000, ese ponqué ya vale 3.000 pesos, pero usted apenas puede comprar 476 golosinas. ¿Eso significa, doctora Nidia, que entre más gana usted, menos puede comprar? Lo que sucede también es que hay varios digamos, factores que finalmente terminan perjudicando también la capacidad adquisitiva. La gente celebra el aumento del salario mínimo, pero no se está dando cuenta o no está calculando la pérdida del poder adquisitivo de las personas o de las familias. Y este cuadro lo representa perfectamente. Y es un índice que yo también invito a que todo el mundo también lo muestre, lo visibilice, porque solamente se muestra la celebración del aumento del salario, pero no se da cuenta que muchas cosas van adheridas también al incremento del salario mínimo. Así que, como se dice coloquialmente, lo servido, pues realmente lo comido por lo servido, básicamente. Doctora, usted estaba haciendo unos cálculos muy interesantes con nuestro compañero Carlos Barragán y son las variables o los números que ustedes tienen en cuenta para definir los fletes, el costo que tiene llevar, por ejemplo, los alimentos a algún lugar, que son peajes, gasolina, incluso sueldos. Esto eventualmente, ¿cómo puede aumentar la canasta familiar de los colombianos, los alimentos que nos transportan, por ejemplo, su gremio? Pues mira, hay un tema que es muy importante que tengamos en cuenta y es que en el 2025 ha venido generándose muchos cambios por parte del Ministerio de Transporte y precisamente en esta actualización del SICETAC, que es el sistema que rige todos los costos inherentes a la actividad de transporte de carga, ya los fletes tuvieron un incremento entre el 20 y el 30% dependiendo de la ruta este año. Y ahorita para el 2026, a inicio del 2026, pues van a subir obviamente los peajes. Va a subir también seguramente la indexación de impuestos para el tema de combustibles, so pena también que el gobierno quiera hacer otro incremento adicional al precio del diésel, pero todo esto en conjunto va a seguir subiendo los fletes y hay que tener en cuenta que el 97% de la carga en Colombia se mueve por carretera, por lo tanto todo esto terminará afectando los costos de los productos transportados, así como el transporte público también.
Doctora Nidia, es que sin duda alguna el gremio transportador es transversal a toda la economía. Gracias por sus apreciaciones y sus consideraciones aquí en Noticias Caracol, analizando cómo va a impactar en los colombianos, en los transportadores, en la carga, en los pasajeros, el incremento del salario mínimo en un 23%. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. 6 de la mañana, 18 minutos. Ahora vamos con Tatiana Gordillo, que habló con trabajadores en las calles y también con empleadores. Tatiana, ¿qué le dijeron a lo largo de este recorrido sobre esta alza que propone el gobierno del 23%? Pues tienen esos sentimientos y esas perspectivas encontradas, Nicolás y televidentes, muy buenos días, porque por un lado pues dicen que sí necesitan ganar más, por supuesto, para tener un mejor estilo de vida, pero ellos saben que eso significa también aumentos en el costo de vida, en los productos, en los arriendos, en incluso el transporte. Para ponerles un ejemplo, Transmilenio subió hace pocos meses el pasaje de Transmilenio diciendo que lo subía porque la carga salarial de sus empleados. Ahora se prevé, según expertos, que podría el pasaje superar los 3.500 pesos de acuerdo a este incremento del salario mínimo. Ahora los alimentos, por ejemplo, la papa, estábamos viendo acá en este supermercado, esta papa, la libra, está a 990 pesos. Si hiciéramos el ajuste del 23% de los alimentos, pues esta libra de papa costaría 1.230 pesos, pero no exactamente lo digo yo, lo dicen los mismos administradores de los negocios. Don Carlos, venga, le pregunto rápidamente, ¿usted cómo soportaría la carga de los empleados que tiene acá? Porque sí se le subiría bastante el salario. Sería subirle a la canasta familiar, a todos los productos, a la fruta, a la verdura, toca subirle. ¿Y subirle cuánto para que soporte la carga? El porcentaje que subió el mínimo. O sea, el mismo 23%. El mismo 23%. Eso ya había pasado con los aumentos anteriores. Claro, sí, señora. Bueno, eso es lo que ha venido pasando, gracias don Carlos, y también hablamos con los trabajadores, ¿qué opinan ellos? ¿Qué preocupaciones tienen? Acá les mostramos. Excelente. ¿Por qué? Por una sencilla razón, de que ojalá congelaran los precios de la comida y esto, en cambio de que le suban. ¿Por qué? Porque suben el mínimo y le suben más del 100% a la comida. No, nos da mucho miedo porque de acuerdo a lo que subió eso, también nos van a subir todo, ¿no? Entonces, y para los empresarios, pues también es muy duro, ¿no? Yo creo que al subir el aumento de sueldo van a haber otra vez muchos desempleados, porque empieza a subir todo otra vez, la inflación y todo. Pues realmente le suben a todo, como sube el salario, le incrementan a todo. Así pasó el año pasado, cuando le subieron a todo. ¿Hace más costosa la vida? Pues siempre ha sido. Oiga, sí. Sí, todas las personas están madrugando en este momento a hacer mercado y por supuesto manifestando su preocupación. Ellos temen que el aumento de del salario mínimo impacte en el aumento de los alimentos. Acá lo que ustedes ven en este mega supermercado pues son varios empleados. Estábamos contando alrededor de 5 o 6 empleados a esta hora de la mañana que están pues pagados con un salario mínimo, y quien administra o dirige este supermercado pues tendrá que ver cómo soportar esa carga salarial para el próximo año. Por ahora muchísimas personas pues tratan de hacer mercado antes de que se acabe el año, temiendo por supuesto ese aumento.